¿Cuál es el rol del intelecto en la evolución interior que precede a la realización? Algunas personas han argumentado que el intelecto puro no tiene ningún propósito, sino que constituye un impedimento. Dicen que solo el conocimiento experimentando a través de todo el ser, verdadero a la vida, es fértil. Hay alguna verdad en esta teoría, pero ¿cómo este conocimiento que trasciende el dominio racional puede aparecer si la ignorancia no ha sido primeramente disipada? Las opiniones ilusorias permanecerán como objeto de creencias incuestionables, porque son consideradas inconscientemente como incontestables. No, es realmente necesario examinar y entender las opiniones corrientes que tenemos y nos rodean. El daño de la comprensión teórica e intelectual no reside en sí misma, sino en su abuso. Hay un período de comprensión intelectual, variable según cada persona, que se debe atravesar para que podamos obtener sus verdades esenciales, como por ejemplo el entendimiento que somos títeres sonámbulos que sueñan sus vidas. Cuando estamos finalmente en ese estadio, aprendemos que no vivimos por esa claridad intelectual y que permaneceremos así tanto tiempo como veamos nuestro problema de nuestra condición humana solo por medios de reflexión intelectual. Esta reflexión, que una vez fue necesaria, se ha convertido ahora en un punto muerto. Luego nuestra nostalgia por una vida verdadera se transforma en un asunto informal al cual no encontramos ninguna respuesta. Vivimos nuestra vida ordinaria como un verdadero koan y postulamos, más allá de él, ese algo misterioso del que tenemos profunda nostalgia. ¿Qué diferencia el conocimiento verdadero a la vida, que instantáneamente acompañará la realización, de uno puramente cualitativo y de comprensión teórica? Lo que lo caracteriza no es que el intelecto ahora funciona menos, sino que ahora no funciona más como un filósofo. Funciona en la conciencia de cada instante, verdadero a la vida, sin molestias. La literatura del Chan y del Zen nos mantiene en la oscuridad en el tema de la muerte y el renacimiento. Nos habla de un número de casos de realización que difieren grandemente uno de otro, y a menudo no dicen nada acerca de la forma en que el maestro obtuvo la liberación. Esto muestra la ineficiencia de todos los métodos y técnicas, porque si todas las técnicas fueran iguales, un individuo liberado sería capaz de decir cómo lo consiguió y cuánto tiempo le tomó alcanzar el objetivo. En primer lugar, todo lo que sabemos es que la gente destinada a la realización, en un momento u otro, se desinteresa de las compensaciones terrenales y se consagran enteramente a ese único objetivo. Sus pensamientos no parecen nunca apartarse hacia otra cosa. Más allá del desinterés, que es común en todos ellos, toda esta gente lleva vidas muy diferentes entre sí. Pero hay algo que tienen en común: el experimentar fracasos o sucesivos fracasos, aun habiendo seguido diferentes caminos. Este es el camino descendente que repetidos fracasos, hasta el fracaso final, se darán. Citaremos una notable intuición de Dag Hammarskjöld. En el laberinto de la vida llegué a un momento y lugar donde entendí que el camino llevaba a un triunfo que es una catástrofe y una catástrofe que es un triunfo, y que la única posible forma de elevación del hombre está en las profundidades de la humillación. La muerte del ego y el renacimiento son simultáneos. Los momentos que preceden la muerte son los mismos en todos aquellos en los que ha tenido lugar. El estado interior durante esos momentos son de una completa y aceptada humillación, una visión de ser nada. El pensamiento, devaluado, deja su actividad incesante. La afectividad también cesa su funcionamiento, por lo cual se experimentan dos sentimientos de igual intensidad al mismo tiempo. Por un lado, la desesperación en nuestras propias posibilidades, y por otro lado, una total confianza en el self,
a favor de una abdicación del yo. En ese momento, finalmente, cesamos de hacer algo para nuestra realización, mientras que la deseamos con todo nuestro ser. Citemos un dicho del Zen: el Satori cae sobre nosotros inesperadamente cuando se han agotado todos los recursos de nuestro ser. Estos recursos son fuerzas con las que nos ha dotado el Demiurgo, fuerzas constantemente orientadas hacia la felicidad terrenal, hacia las compensaciones, hacia la afirmación del yo, hacia el éxito. En su totalidad, esas fuerzas son nuestra frenética orientación en el laberinto de la vida. Son trampas del intelecto cuando pretende ser capaz de resolver el enigma de la condición humana, por métodos o técnicas. El instante en el que todos los recursos de nuestro ser son agotados es el instante de la realización. Aquí una descripción del mismo por el Chan. El mínimo contacto de un hilo, bajo tensión, y luego la explosión, se esparce hasta las fundaciones de la tierra. Todo lo que subyacía en espíritu surge como una erupción volcánica o como un rayo. El laberinto de la mitología griega podría ser usado simbólicamente para entender nuestra evolución hacia la muerte como forma de renacer. Pero solo podemos usarlo si modificamos su significado tradicional. Nuestro laberinto es chato, construido en la tierra. No hay ninguna salida incluida en su plano. Solo podemos salir por el centro, donde el Minotauro está, y verticalmente. Este camino pasa a través del medio del Minotauro y no es otra cosa que lo que la metafísica tradicional llama el eje o el árbol del cielo. Nacemos, al momento de nuestro primer cumpleaños, en este centro, pero sin saber ni tener idea o conciencia de él. Tan pronto como nuestro intelecto aparece, exploramos el mundo externo en nuestra búsqueda de compensación. Hay muchas trayectorias centrífugas que son reveladas como puntos muertos más tarde o más temprano. Mientras los puntos muertos explorados son desechados, somos llevados hacia el centro poco a poco. Los griegos, que humanizaron a sus dioses y deificaron a sus héroes, mataron al Minotauro por Teseo. En nuestro simbólico y metafísico laberinto, es el Minotauro quien devora a Teseo. Teseo de nuevo encuentra el eje del cielo, es chupado hacia él, hacia el absoluto divino, y liberado de la prisión que era parte para él el laberinto. Desde nuestro punto de vista habitual, esta exploración del laberinto, yendo de fracaso en fracaso para terminar siendo devorado, es necesariamente visto como una vida descendente. Es a través del cero que el camino lleva al infinito. En suma, en la escala del microcosmos humano, la realización es una fantástica revolución. En la persona habitual, el demiurgo domina afectivamente, y la afectividad domina todo comportamiento. La realización genera un giro de 180 grados que lidera el intelecto, que se vuelve mente cósmica, ubicándose por encima de la afectividad y dándole a ésta la beatitud infinita. El demiurgo ahora solo dirige la parte animal y vegetativa de nosotros. Lo que legitimiza la muerte espiritual es la desaparición de la arquitectura egoísta del reino del yo. La duración de la evolución interior, que va desde el primer deseo de realización hasta los últimos instantes de esta muerte en orden de ser renacido, es muy variable. Si han sido solo 2 años para Ramana Maharshi, han sido más de 10 años para otras personas. ¿Es esto lo que Buda quiso decir cuando se le preguntó sobre cuál era la más grande virtud y él respondió que era la paciencia? El camino descendente se expresa, primeramente, por la devaluación de las compensaciones. Cuando nos imaginamos a nosotros mismos disfrutando cualquiera de ellas, una voz se alza en nosotros inmediatamente. ¿Y después qué? ¿O para qué? Y el placer ilusorio propuesto no nos atrae más.
mientras que la pantalla psíquica sobre la cual los fantasmas compensatorios son proyectados pierde opacidad, el ojo espiritual percibe a través de la profunda noche, la principal nostalgia de nuestro abandono por Dios. Es lo que Jesús crucificado expresa cuando llora: Señor, ¿por qué me has abandonado? Es en el hecho de nacer, cuando el alma, como decía Platón, cae en un organismo humano, que todo sucede como si realmente fuéramos abandonados por Dios. En la medida que percibimos la principal nostalgia, experimentamos una nueva tristeza, aparentemente incondicionada, y buscamos inmediatamente razones para su existencia. O por un lado, no las encontramos, o son completamente desproporcionadas a la tristeza profunda. Más allá, para utilizar este sufrimiento, que no implica ascetismo ni masoquismo, es necesario empezar a purificarlo por medio de la persecución de estas circunstancias en nuestros pensamientos. El sufrimiento no nos debilita, y por lo tanto podemos experimentarlo conscientemente, sin pensar. Es una enfermedad difusa en nuestro ser completo, en la totalidad de nuestro cuerpo, que a veces se localiza en el nivel del corazón. La primera purificación del sufrimiento se hace posible y se ennoblece por la comprensión de que todo sufrimiento moral, grande o pequeño, expresa nuestra nostalgia de Dios. Aquellos que han sido liberados vivos, en los cuales la nostalgia ha evidentemente desaparecido, son totalmente invulnerables al sufrimiento, precisamente porque la fuente del sufrimiento no existe más. Esa es la verdadera aceptación del sufrimiento, aceptación que no tiene nada en común con resignación. Esta aceptación es perfectamente expresada por el dicho de Jesús: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando tocamos la profundidad de la noche de los sentidos y de la mente, la sensibilidad y el pensamiento tienden hacia una completa paralización que desencadenará la realización. Para un discípulo que le demandaba cuál era la última palabra del Chan, el maestro respondió: es sí. El hombre habitual, enfrentado con lo que lo hace sufrir, tiene la actitud no y se rebela. Esta rebelión, a menudo impotente, es dolorosa. Aprendamos en todas las circunstancias a tener la actitud sí, a estar de acuerdo con nuestra infelicidad, tanto como con nuestra felicidad. Nuestras buenas fortunas son momentos muy útiles de relajación, pero también bendigamos la experiencia de nuestros infortunios, de nuestros sufrimientos, de nuestros aburrimientos, porque es sólo en esta actitud que nuestra condición egoísta recibe el golpe que lleva a su desaparición. Es entonces que un trabajo inconsciente se va llevando a cabo en nosotros, trabajo que nuestro intelecto sería incapaz de asumir y que sólo el self puede lograr. ¿Qué pasa con nuestros infortunios? Nosotros correctamente distinguimos sufrimiento moral de sufrimiento físico. El hombre liberado, para el cual ningún sufrimiento moral lo puede tocar, permanece sensible al sufrimiento físico. Sin embargo, no lo experimentamos más como una persona ordinaria lo hace. Lo sentimos, pero somos indiferentes a él. Esto prueba que en la persona ordinaria el sufrimiento físico está siempre acompañado por un sufrimiento moral. Esta persona, de hecho, reclama tener un cuerpo sin dolor, pero esta pretensión provoca una dolorosa revolución psíquica porque el reclamo es a menudo impotente, no elimina el dolor. Sobre todo, queremos hablar del sufrimiento moral. Su aparición no es tan fácil de entender como el sufrimiento físico, donde los nervios sensitivos están irritados y conducen la irritación hacia el cerebro, haciéndolo consciente. La explicación moral del sufrimiento implica que retornemos a la primordial cuestión de Hamlet, la duda de ser, que vive en cada alma humana. Los seres humanos tienen la intuición acerca de la divina naturaleza, del self, que es nuestra realidad absoluta.
Al mismo tiempo nos definimos a nosotros mismos como gente particular que tiene, sin embargo, constante evidencia que no posee ningún atributo divino. Pero la intuición de nuestra divinidad no puede ser refutada por nada porque es verdadera, a pesar del hecho que el self está en nosotros en estado de posibilidad. La simultánea presencia de estas evidencias opuestas termina fatalmente en el problema de la duda del ser, que así planteada es insoluble. Toda nuestra vida es gastada buscando resolver esta divina pretensión, a saber, por éxitos que afirmen el yo. Todo el tiempo el hombre ordinario hace esfuerzos exteriores e interiores para ser feliz, buscan compensaciones. Si tiene mala suerte, o bien se rebelan en una forma ineficaz, o sufren intensamente, o se resignan y se refugian en una rebeldía, donde sufren menos y eventualmente el tiempo los aliviará. En el estado de sufrimiento moral, poseemos una cantidad variable de energía desarmónica, contrastada bipolaridad, que consiste en un vicioso círculo imaginativo, emotivo. Esta energía encuentra su salida a través de la imaginación. Sin embargo, la imaginación reactiva la energía desarmónica, que surge del centro afectivo al mismo tiempo. Esta energía se sirve para la realización solo si el círculo vicioso se corta en el nivel de la imaginación, de la mente, y se detiene la constitución de una masa energética, un cuerpo extraño que el organismo debe rechazar. En verdad, la materia prima de esta energía bipolar es una porción de la energía vital, personal y homogénea del sujeto. Tan pronto como enfoco mi atención sin pensar en lo que mi cuerpo siente, la energía del sufrimiento pierde la desarmonía y detiene el desgarramiento entre los dos polos. Ahora está a disposición del self, el cual se aproxima al despertar en la misma medida que la divina pretensión del self disminuye. Si sabemos cómo ayudarnos a través de los sufrimientos, la vana pretensión del ser disminuye. Nuestro estado interior desciende en la dirección de la nostalgia principal, que Rimbaud hace alusión cuando escribe: «Oh, tantas viudeces para esta pobre alma». Además, deseamos más y más a menudo experimentar físicamente esta enfermedad que provoca la impresión del abandono divino. En general, el sistema compensatorio enmascara esta enfermedad como si la enfermedad fuera un camino que uno nunca debe tomar. Pero esta pura e imparcial observación desenmascara la preciosa enfermedad fácilmente. Preciosa porque conduce hacia la principal nostalgia, en la cual el infierno duramente alcanzado es transformado de repente en el paraíso. Así que es verdad que el camino hacia el reino divino en nosotros debe estar precedido por la ilusoria evidencia de su ausencia, y que el camino que la verdadera bondad infinita y eterna debe pasar por la total pérdida de toda esperanza en nosotros. Todos los sufrimientos son humillaciones. Estas humillaciones, si son aceptadas, son trascendidas en verdadera humildad, en visiones del self como ser menos y menos. Luego, instantáneamente, lo vemos como siendo nada, como no siendo. Cuando el self es realizado, nos invade enteramente, revelándonos que sin ninguna conciencia de él hasta ese entonces, siempre hemos sido él en el esplendor de la absoluta realidad. Cada ser humano busca un bien absoluto. En la mayoría de los casos la búsqueda toma lugar en la esfera de los fenómenos, o sea en el dominio que nosotros consideramos la única realidad. Si la gente ordinaria toma contacto con las enseñanzas de la metafísica tradicional, con un libro, o en una conversación, lo que es extremadamente raro, lo consideran un juego mental que no se corresponde con ninguna realidad. Lo ven como completamente sin sentido e inútil y consideran a la persona que piensa de otra manera como un soñador con una sanidad mental cuestionable. Sin embargo, todos tenemos una añoranza inconsciente por el absoluto bien en la base de nuestra psique. Por falta de algo mejor, buscamos un bien relativo
lo que es totalmente insuficiente. A menudo nos satisfacemos con el bien relativo, si somos, como uno diría, filósofos. Un proverbio dice, no puedes tener todo. Otro proverbio lo describe en una forma pesimista, la vida es una maldición tras otra. Solo conocemos alegrías parciales, algunas pueden ser muy buenas, pero están siempre amenazadas, y en cada caso la muerte les pondrá fin. Mucha gente, sin ser filósofos, busca apasionadamente un éxito particular, del cual esperan inmenso bien. A veces logran el objetivo, pero se aburren luego de haberlo obtenido. Salomón poseía todas las cosas exquisitas que uno pudiera desear, pero al final de su vida concluyó que todo es vanidad y persigue el viento. Buscar el bien absoluto, total y eterno, en el plano del fenómeno, es absurdo porque es imposible de alcanzar. Los metafísicos saben que sólo la realización puede conferir el despertar del self y por lo tanto el bien absoluto y todos los aspectos de lo divino. El ser humano liberado es inmortal y eterno. Puedes objetar que el cuerpo morirá y con él el self, ciertamente, pero este cuerpo fenoménico, este self, está muerto en el instante de la realización. Recordemos de nuevo las palabras de Jesús a Nicodemo. En verdad te digo, si un hombre no muere, no será renacido. En el instante de la realización, o liberación, o despertar, o iluminación, o satori, no es importante que el cuerpo animal tenga que morir biológicamente, porque lo que muere no afecta de ninguna manera al ser humano liberado. Una brecha separa el cuerpo ilusorio, el self, del self con mayúscula, que es la única realidad con mayúsculas de este ser humano, que es uno de los seres liberados. El hombre liberado o realizado tiene un cuerpo así como usted y como yo, pero para los ojos de él o ella ese cuerpo no es un self particular. Esta persona es el self con mayúscula, y para el self con mayúsculas no hay diferencia entre ese cuerpo y cualquier otro cuerpo, o cualquier otro objeto fenoménico. Veamos un ejemplo. Recibo la visita un día del doctor que ha ido a la India y ha tenido el privilegio de encontrarse con Ramana Maharshi. Recordemos que todo lo que conocemos de Ramana Maharshi nos indica que fue uno de los seres liberados. En ese momento Ramana Maharshi estaba al final de su vida terrenal, había sido amputado de un brazo, también sufría de unos fuertes ataques causados por una metástasis en los ganglios en la base del cuello. Mientras los dos hombres hablaban entre ellos, la cara de Maharshi cambió rápidamente. Hay una cierta correspondencia en la expresión de la cara entre su parte inferior, debajo de la nariz, y la superior, los ojos y la frente. La parte de abajo expresa el estado afectivo, la de arriba los estados intelectuales y espirituales. Cuando el visitante observaba la cara de Maharshi, que había cambiado rápidamente, vio la parte de abajo contraerse y endurecerse debido al dolor. Sin embargo, la parte alta mantenía una expresión de perfecta serenidad. Luego, uno de sus discípulos dijo, «Maestro, parece que está sufriendo». Maharshi le respondió, «Por cierto, este cuerpo sufre». El discípulo respondió, «Pero parece que estás sufriendo terriblemente». «Por cierto», respondió Maharshi, «uno podría decir que estoy sufriendo terriblemente». Luego, dado que su discípulo sufría al verlo sufrir de esa manera, Maharshi terminó el diálogo diciendo, «Pero, ¿qué importancia tiene?». Esta historia muestra que a pesar de que Maharshi continuaba pareciendo un cuerpo, no era más ese cuerpo. Su cerebro sentía y conocía solo lo que concernía al cuerpo, y por eso no experimentaba nada conscientemente, excepto el absoluto y eterno bien. Volvamos a las alegrías parciales y transitorias que el hombre ordinario no liberado conoce. Estas alegrías consisten en la satisfacción de los deseos experimentados por ese hombre. Los deseos son a menudo conscientes antes de realizarlos, en una manera más o menos exacta, porque el hombre que desea a menudo crea una escena embellecida de lo que cree que logrará una vez cumplimentado el deseo. A veces un conjunto de circunstancias los llevan a inesperadas satisfacciones que, por lo tanto,
no fueron deseadas antes. La búsqueda del bien se vuelve entonces la búsqueda de la satisfacción de los deseos. Los deseos son fuerzas, más o menos poderosas, que nos mueven a realizar esfuerzos que juzgamos como necesarios para ser eficaces. Pero no debemos olvidar que la complejidad de la psiquis humana incluye muchas veces deseos contradictorios. El psicólogo que entienda esto también entenderá lo absurdo de la creencia común en una fuerza interior independiente de los deseos, fuerza imaginaria que la persona ordinaria llama voluntad. Lo que llamamos así es sólo la resultante de los deseos. Decir, por ejemplo, que un chico carece de fuerza de voluntad, sin considerar las formas de sus muchos deseos, es verdaderamente un error. Los psicólogos han escrito acerca de la educación de la voluntad, sin buscar saber qué es esa famosa voluntad. Dejemos esta noción inexistente de voluntad y regresemos a los deseos, que sí existen. ¿De dónde vienen los deseos? ¿Cuáles son sus formas? Como todas las tendencias, están condicionadas por las condiciones hereditarias y las circunstancias de la vida. La idea de humildad se esclarece a través de la comprensión de la idea inversa, el orgullo. ¿Estás sorprendido de que no haya dicho la idea contraria? Ciertamente el mundo fenoménico está construido en un modo dual. Calor, frío, claro, oscuro, grande, chico, etc. Pero dualidad, inversos complementarios, no es dualismo, opuestos. Es a través del juego de nuestra afectividad subjetiva que estamos compelidos a oponer aquello que nos place con lo que nos displace, o lo que admiramos con lo que no nos gusta. Pero para nuestro intelecto puro, objetivo e independiente de toda nuestra afectividad, no existe nada que se oponga a otra cosa. Imagina una vara, ciertamente tiene dos extremidades distintas, inversas, pero a pesar de ser inversas, las dos extremidades no se contradicen entre sí. Son ambas necesarias en la constitución y funcionamiento de la vara. Una vara vertical es usada para cavar un pozo en el piso por medio de un movimiento de rotación. Esta vara vertical está unida a la vara horizontal y en los extremos de la vara dos bueyes tiran en direcciones opuestas. Cuando los bueyes comienzan a andar uno para el norte, por ejemplo, y el otro para el sur, la vara transversal fuerza a los bueyes a seguir un círculo. Pero en cada momento dado su esfuerzo es dirigido hacia la tangente del círculo. Uno pensaría que están yendo en direcciones opuestas y que sus fuerzas se paralizarían una con otra. Pero no pasa eso. Estas fuerzas convergen en la rotación de la vara transversal, donde los bueyes colaboran y sus acciones, lejos de oponerse, son inversamente complementarias. En el mundo fenoménico, las cosas que llamamos contrarias son en realidad inversas complementarias. Volvamos al tema del orgullo y la humildad. Estas ideas no son opuestas sino inversas complementarias. Una noción concerniente a la dualidad es muy importante aquí. Hablamos de perfecta humildad. ¿Es posible que esto contradiga la idea muy extendida, de acuerdo a la cual nada es perfecto en este mundo? Para entender que la humildad puede ser perfecta, hay que ver que todo par dual en el mundo fenoménico comporta dos extremidades cuantitativamente diferentes. Citemos el ejemplo concerniente al fenómeno del calor. Distinguimos calor del frío. Son dos inversos complementarios. Son obviamente diferentes, pero además de esta diferencia conocida por todos, hay otra, que en principio parece muy sorprendente. Si un físico estudia niveles de temperatura, se da cuenta que el nivel más alto escapa a todo conocimiento posible. Nuestros científicos siempre encuentran límites temporales a las altas temperaturas que producen, pero nada muestra o prueba que en un día puedan ser capaces de producir una más alta.
Al elevar la temperatura más y más, el cuerpo se volatiliza y se transforma en gas. Pero si nuevas formas de elevar la temperatura de este gas son encontradas, nunca será posible probar que uno ha encontrado un límite impasable que podría ser llamado calor absoluto. Por otro lado, si un científico estudia el frío, que se opone al calor solo desde un punto de vista subjetivo, puede en su laboratorio casi obtener el límite más bajo, llamado cero absoluto. Pero ningún progreso adicional le permitirá ir más abajo ni obtenerlo completamente. Valgámonos de un ejemplo simbólico. El orgullo tiene ilimitadas manifestaciones. Si varios hombres poderosos trataran de conquistar a todos los habitantes de la Tierra, y algún cuerpo celestial fuera descubierto que pudiera ser habitado por gente, podemos imaginar que un disparate egoísta empujaría al hombre a tratar de conquistar ese planeta. La inversa, que uno podría nombrar como absoluta simplicidad o absoluta humildad. Por lo tanto, la perfecta humildad puede ser obtenida y es precisamente la muerte del self. La persona que alcanza este nivel de cero absoluto de orgullo sería perfecta y nunca tendría la menor consideración por el self. Digamos que la humildad puede, a través de la observación objetiva del self y de otros, casi obtener la perfección. Así uno está totalmente abierto al self, el que lo invade completamente. La humildad es entonces absoluta, perfecta. La total aceptación de la muerte sería absoluta humildad. Este último salto es análogo a la gracia proveniente del self, y ahí el self no es nada.